Alguna vez un niño hizo una pregunta que expuso algo que nunca habías visto en años de estudio. Luciana era hija de pastora pentecostal. Dirigió alabanza 17 años. Enseñó apologética anticatólica. Predicó contra las imágenes católicas cientos de veces, hasta que su sobrina de 6 años preguntó: ¿por qué está bien hablar a foto, pero mal rezar a estatua? Luciana no pudo explicar la diferencia coherentemente. Esa pregunta la obligó a investigar honestamente por primera vez en su vida. Descubrió padres de la Iglesia. Descubrió que imágenes eran apostólicas. Descubrió que Eucaristía como presencia real era doctrina del siglo I. Descubrió que durante 35 años había creído mentiras. Hoy es católica. Y su sobrina Emma, la niña que hizo la pregunta, está en catecismo infantil. Este es el testimonio de una hija de pastora que tuvo el valor de seguir la verdad. Era el 18 de noviembre de 2024, 7:15 de la noche. Estábamos cenando en casa de mi madre, como hacíamos cada lunes. Mi madre Gloria es pastora de la Iglesia Pentecostal Fuego del Espíritu, que fundó en 1998. Yo soy su hija mayor, tengo 35 años. Mi hermano Sebastián, 3 años menor que yo, también estaba ahí con su hija Emma de 6 años. Sebastián y yo no nos llevamos bien desde hace casi 20 años. Yo soy cristiana evangélica pentecostal desde que nací. Él es ateo desde los 16 años. Nuestras cenas familiares siempre terminan en discusiones sobre religión. Yo defiendo la fe, él se burla. Es agotador. Pero esa noche, algo cambió todo. Emma, mi sobrina de 6 años, estaba sentada a mi lado. Durante la cena, mi madre mencionó que había visitado a una hermana de la iglesia cuyo esposo acaba de fallecer. La pobre tiene su foto en la sala, dijo mi madre con tristeza, y le habla todos los días. Le pido a Dios que la consuele. Emma, que había estado comiendo en silencio, levantó la vista. Abuela, preguntó con esa inocencia devastadora que solo los niños tienen, porque está bien que la señora le hable a la foto de su esposo muerto, pero tía Luciana dice que los católicos son malos porque le rezan a estatuas de gente muerta. El silencio en la mesa fue absoluto. Mi madre se quedó paralizada. Sebastián empezó a reírse. Yo no pude decir nada. Emma tiene un punto, dijo Sebastián. ¿Cuál es la diferencia, hermana? No es lo mismo, dije, sintiendo que mi voz temblaba. La viuda no está adorando la foto. Los católicos adoran las imágenes. ¿Los católicos dicen que adoran las imágenes?, preguntó Emma. No, pero... Entonces, ¿por qué dices que lo hacen? Intenté explicar. Intenté decir que era diferente. Que los católicos eran idólatras. Que violaban el segundo mandamiento. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que no tenía un argumento coherente. Emma me miró con esos ojos de 6 años llenos de confusión. Tía Luciana, ¿entonces nadie tiene razón? Todo es mentira. Esa pregunta me destruyó. Porque durante 35 años, yo había creído que tenía la verdad. Que los evangélicos teníamos la verdad y todos los demás estaban equivocados. Pero mi sobrina de 6 años acababa de exponer una contradicción que yo nunca había visto. Mi nombre es Luciana Esperanza Morales Ruiz. Tengo 35 años. Nací en Cali, Colombia, en el hogar de una pastora pentecostal. Mi madre fundó la iglesia Fuego del Espíritu en 1998, cuando yo tenía 9 años. Crecí en el púlpito. Desde niña aprendí que los católicos eran idólatras, que adoraban a María, que rezaban a santos muertos, que el Papa era un falso profeta. A los 12 años, comencé a dirigir la alabanza en la iglesia. A los 18,
me convertí en maestra de escuela dominical. Durante 17 años enseñé apologética anticatólica. Era la hija de la pastora, el ejemplo para todos. Y durante todo ese tiempo, nunca cuestioné nada. Hasta esa noche del 18 de noviembre de 2024. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada pensando en la pregunta de Emma. Y decidí hacer algo que nunca había hecho, investigar qué decían los católicos realmente sobre las imágenes. Busqué en internet. Encontré el Concilio de Nicea II del año 787, donde la Iglesia definió la veneración de imágenes. Leí las actas completas. Y descubrí algo que me impactó: los cristianos primitivos usaban imágenes desde el siglo II. Las catacumbas de Roma estaban llenas de imágenes de Cristo, de María, de los apóstoles. Luego encontré los escritos de Juan Damasceno, un padre de la Iglesia del siglo VIII. Él escribió: no adoro la materia, sino al Creador de la materia, quien se hizo materia por mí. Honro la materia a través de la cual se logró mi salvación. Leí esas palabras 20 veces. Y me di cuenta, los católicos no adoraban las imágenes. Honraban a las personas representadas en ellas. Exactamente como esa viuda honraba a su esposo a través de su foto. Durante las siguientes 2 semanas investigué compulsivamente. Leí sobre los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. San Policarpo, quien conoció a los apóstoles. San Ireneo, discípulo de Policarpo. Todos ellos, del siglo I y II, enseñaban doctrinas que yo había llamado corrupciones medievales. La Eucaristía como presencia real de Cristo. La autoridad de los obispos. La intercesión de los santos. La veneración de María. Todo estaba ahí, en los escritos de los cristianos que vivieron solo 100 años después de Cristo. Y me di cuenta de algo devastador: durante 35 años, había creído una mentira. La Iglesia Católica no había corrompido el cristianismo en la Edad Media. La Iglesia Católica era el cristianismo primitivo. El 8 de diciembre de 2024, 3 semanas después de la pregunta de Emma, decidí hacer algo radical: ir a una misa católica. Nunca había estado en una misa. Durante 35 años me habían enseñado que la misa católica era idolatría, que el sacerdote pretendía sacrificar a Jesús otra vez, que todo era ritualismo muerto. Pero necesitaba ver por mí misma. Fui a la Catedral de San Pedro en Cali. Llegué a las 10 de la mañana. Había una misa comenzando. Entré con miedo, sintiéndome como una traidora. Me senté hacia atrás, en el lado derecho. La misa comenzó. Y fue completamente diferente a lo que esperaba. Era reverente. Ordenada. Cada palabra venía de la Biblia. Las lecturas, los salmos, las oraciones. Todo era bíblico. No había nada de la manipulación emocional que yo conocía de servicios pentecostales. No había música ensordecedora. No había gritos. Solo adoración pura. Y luego llegó la consagración. El sacerdote alzó la hostia y dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». En ese momento, sentí algo que nunca había sentido en 35 años de servicios pentecostales. Sentí presencia real. No emoción. No euforia. Sino presencia. Como si Jesús mismo estuviera ahí, físicamente presente. Empecé a llorar. No podía controlarme. La gente a mi alrededor me miraba, pero no me importaba. Porque después de 35 años predicando, dirigiendo alabanza, enseñando, finalmente estaba experimentando lo que realmente era la adoración. Después de la misa, me acerqué al sacerdote. Se llamaba Padre Ignacio Vargas.
Tenía unos 50 años, con cabello gris y una expresión amable. Padre, le dije, todavía con los ojos rojos, necesito hablar con usted. Me llevó a una oficina pequeña. Le conté todo, que era hija de una pastora pentecostal, que había dirigido alabanza durante 17 años, que había enseñado apologética anticatólica, que la pregunta de mi sobrina me había llevado a investigar, que acababa de experimentar algo durante la misa que no podía explicar. El padre Ignacio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió con una bondad que nunca había visto en ningún líder evangélico. Luciana, me dijo, ¿lo que experimentaste es real? Es Cristo llamándote a la plenitud de la fe. Pero quiero advertirte, este camino va a costarte. Tu madre no lo va a entender. Tu iglesia te va a rechazar. Va a ser difícil. ¿Estás preparada? No sé si estoy preparada, le respondí. Pero sé que no puedo ignorar lo que acabo de sentir. El padre Ignacio me inscribió en catecismo para adultos. Durante los siguientes 3 meses, estudié la fe católica. Leí el catecismo, las encíclicas, los evangelios con ojos nuevos. Aprendí sobre la Eucaristía, los sacramentos, María, los santos. Y cada cosa que aprendía tenía una profundidad que nada en el evangelicalismo pentecostal había tenido. No era emoción pasajera. Era verdad sólida, fundamentada en 2000 años de historia. Aprendí sobre la sucesión apostólica. La línea ininterrumpida de obispos desde Pedro hasta hoy. Aprendí que la Biblia misma había sido compilada por la Iglesia Católica en el siglo IV. Que los evangélicos teníamos la Biblia solo porque la Iglesia que llamábamos corrupta la había preservado durante 1500 años. Y aprendí algo crucial, los evangélicos no teníamos 500 años de historia. Teníamos 500 años de división. 30.000 denominaciones diferentes, todas afirmando tener la verdad, todas interpretando la Biblia diferente. Pero la Iglesia Católica tenía 2000 años. Una ininterrumpida. Desde Pedro hasta hoy. En enero de 2025, 2 meses después de comenzar mi investigación, le dije a mi madre que estaba considerando convertirme al catolicismo. No lo tomó bien. Luciana, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, te crié en la verdad del Evangelio. Te he visto predicar desde que tenías 12 años. Dirigiste la alabanza durante 17 años. Enseñaste a cientos de jóvenes. ¿Y ahora me dices que te vas a ir a la Babilonia católica? Mamá, no es Babilonia. Es la iglesia que Cristo fundó. Cristo no fundó la Iglesia Católica. Fundó su iglesia invisible, la iglesia verdadera de creyentes nacidos de nuevo. Mamá, ¿dónde estaba esa iglesia invisible durante 1500 años antes de la Reforma? Si la Iglesia Católica es falsa y la verdadera iglesia es invisible, ¿por qué Jesús dijo que su iglesia sería visible como una ciudad en un monte que no puede esconderse? Mi madre no respondió. Solo me miró con lágrimas en los ojos. Si haces esto, me dijo, te expulso del ministerio. No podrás dirigir alabanza. No podrás enseñar. ¿Y tendré que decirle a la congregación que te fuiste al error? Lo sé, mamá. Pero tengo que seguir la verdad, no la tradición. El 15 de febrero de 2025, mi madre anunció desde el púlpito que yo me había ido al error católico, y que la congregación debía orar por mi regreso. Fui expulsada del ministerio de alabanza. Fui removida como maestra de escuela dominical. Personas que me conocían desde niña empezaron a evitarme. Pero algo inesperado pasó. 5 de mis ex estudiantes de escuela dominical me contactaron en privado. Dijeron que habían notado un cambio en mí, que yo parecía más en paz de lo que nunca me habían visto, que querían saber qué había descubierto. Les compartí todo lo que había aprendido.
los padres de la Iglesia, la sucesión apostólica, la Eucaristía, y uno por uno, empezaron su propia investigación. El 8 de marzo de 2025, fiesta de San José, fui recibida en la Iglesia Católica. Fui bautizada condicionalmente, confirmada, y recibí mi primera comunión. El Padre Ignacio fue mi padrino. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, cuando el Padre Ignacio me puso la hostia consagrada en las manos y dijo, el cuerpo de Cristo, supe que estaba recibiendo a Jesús mismo. No un símbolo, no un memorial, sino a Jesús, presente real y verdaderamente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lloré durante toda la misa, porque después de 35 años buscando a Jesús en la alabanza pentecostal, en la predicación emocional, en las experiencias espirituales pasajeras, finalmente lo había encontrado donde siempre había estado, en la Eucaristía. Hoy, 11 meses después de la pregunta de Emma, he perdido mi posición en la iglesia de mi madre. He perdido amistades de 20 años. Mi madre apenas me habla. Cuando nos vemos en cenas familiares, hay una tensión que nunca antes existió. Pero he ganado algo infinitamente más valioso. He ganado la plenitud de la fe. He ganado 2000 años de sabiduría acumulada por santos y doctores de la Iglesia. He ganado los sacramentos. He ganado a María como madre. He ganado la certeza de que estoy en la Iglesia que Cristo fundó, no en una de las 30.000 divisiones que vinieron 1500 años después. Y algo hermoso ha pasado. De mis 20 ex estudiantes de escuela dominical, 7 ya se han convertido al catolicismo. 3 más están en proceso. Mi madre está devastada. Dice que el diablo está usando mi apostasía para destruir su iglesia. Pero yo sé la verdad, Dios está usando mi conversión para traer personas a la plenitud de la fe. Personas que, como yo, estaban buscando sinceramente la verdad y estaban dispuestas a seguirla sin importar el costo. Mi hermano Sebastián, el ateo que se rió de mí esa noche durante la cena, también ha cambiado. Aunque él no se ha convertido, ha empezado a llevar a Emma a misa conmigo los domingos. Dice que si el catolicismo pudo cambiar a su hermana fanática pentecostal en alguien más racional y en paz, tal vez valga la pena que su hija lo conozca. Emma, mi sobrina de 6 años, la niña que hizo la pregunta que cambió mi vida, ahora está en catecismo infantil. Se prepara para su primera comunión. Y cada vez que me ve, me pregunta, tía Luciana, ¿ya no estás confundida? ¿Ya sabes quién tiene razón? Y yo le respondo con una certeza que nunca tuve en 35 años de evangelicalismo pentecostal, sí, Emma. Ya sé quién tiene razón. La iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. La Iglesia Católica. Hace 2 semanas, mi madre me llamó por primera vez en meses. Solo dijo, Luciana, ¿podemos hablar? Nos reunimos en un café. No hablamos de religión. Solo hablamos como madre e hija. Y al final, ella me dijo, todavía pienso que estás equivocada. Pero te extraño. Es un comienzo. No sé si mi madre algún día se convertirá. Pero rezo por ella todos los días. Y confío en que el mismo Dios que usó una pregunta de una niña de 6 años para llevarme a la Iglesia Católica, puede usar algo para tocar el corazón de mi madre. Doy charlas ahora en parroquias católicas. Cuento mi historia. De cómo pasé de dirigir alabanza pentecostal durante 17 años a descubrir que la verdadera adoración estaba en la misa que había despreciado durante 35 años. De cómo una pregunta inocente de una niña expuso una contradicción que yo nunca había visto. Y siempre termino mis charlas diciendo lo mismo, si alguien como yo, hija de pastora, líder de alabanza durante 17 años, maestra de apologética anticatólica, pudo encontrar la verdad en la Iglesia Católica, cualquiera puede.
Solo se necesita honestidad intelectual y humildad para seguir la verdad sin importar a dónde te lleve. La semana pasada, una mujer se me acercó después de una de mis charlas. Tenía unos 60 años. Me dijo: Luciana, yo fui católica de niña. Me convertí al evangelicalismo a los 20. He estado en iglesias evangélicas durante 40 años. Pero tu historia me hizo darme cuenta de algo: nunca investigué realmente por qué dejé el catolicismo. Solo seguí a mi esposo. Voy a empezar a investigar. Eso es lo que más me llena de esperanza. Que mi historia, nacida de una pregunta simple de una niña de 6 años, está llevando a otras personas a investigar, buscar, a preguntarse si lo que les enseñaron durante años es realmente verdad. Porque eso es lo que hice yo. Emma preguntó: ¿entonces nadie tiene razón? Y yo decidí averiguarlo. No aceptar lo que me habían enseñado sin cuestionar, sino investigar honestamente, seguir la evidencia y tener el valor de cambiar de opinión cuando la evidencia me llevó a una conclusión diferente. Y la evidencia me llevó a la Iglesia Católica, a los padres de la Iglesia del siglo I y II, a la sucesión apostólica ininterrumpida, a la Eucaristía como presencia real de Cristo, a María como Madre de Dios y Madre nuestra, a 2000 años de historia, de santos, de mártires, de doctores, de concilios. No a 500 años de división y 30.000 denominaciones diferentes, sino a la una, santa, católica y apostólica Iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Mi nombre es Luciana Esperanza Morales Ruiz, tengo 35 años, y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Durante 35 años creí que tenía la verdad en el evangelicalismo pentecostal. Descubrí que la verdad estaba donde siempre había estado, en la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Y todo comenzó con una pregunta de una niña de 6 años: tía Luciana, ¿entonces nadie tiene razón? Ahora sé la respuesta: sí, alguien tiene razón. La Iglesia Católica. Desde hace 2000 años. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.